Hola chicos, bueno, aquí viene la segunda clase de Historia de la Filosofía. Doy por cerrado a Kant, aunque no me dio tiempo a hablar de la antropología y la política, que no son temas importantes, pero que me hubiera gustado poder cerrarlo un poco, pero para que ganemos tiempo y que vosotros justamente os centréis en lo que os tengáis que centrar, pues inauguramos ya la época contemporánea. Con Kant se termina la época moderna y entramos en un nuevo periodo que es el periodo de la época contemporánea, donde tenemos cuatro autores fundamentales: Karl Marx, Friedrich Nietzsche, José Ortega y Gasset y finalmente Jürgen Habermas, que es un autor que no tengo previsto que dé tiempo a darlo en el curso, pero sí para el cursillo de lavado a los pocos que os podáis presentar. ¿Qué diferencia hay entre la época moderna y la época contemporánea? Digamos que la época moderna fue el momento en el que nos quitamos de encima todo el peso de la religión, la superstición, el problema que había de la ignorancia, y el sujeto se empieza a adueñar de la historia. ¿Os acordáis? Viene la revolución científica y a partir de ahí la ilustración y una importante fe en la razón, ¿no? En la razón como el camino para alcanzar el progreso, para la emancipación del sujeto que ya no está atado por las creencias y que va a dar lugar, pues, a eso, a una especie de futuro que cada vez va a ser mejor. Ahí surgen las diferentes corrientes filosóficas. ¿Os acordáis? Teníamos el racionalismo de Descartes, el empirismo de Hume y luego la solución de Kant, que se llama idealismo, ¿no? Que combina ambas. Pero la época contemporánea ya es una época mucho más crítica, ¿vale? Se va a situar a partir del siglo XIX hasta el siglo XX y es una época que mira hacia ese momento de la Ilustración con cierta desconfianza, ¿no? De hecho, se habla de los tres grandes maestros de la sospecha, que son Marx el primero, Nietzsche el segundo y Freud el tercero. Hay un filósofo que se llamaba Paul Ricoeur que los apodó los filósofos de la sospecha. ¿Por qué los filósofos de la sospecha? Porque se empiezan a dar cuenta de que esta supuesta racionalidad emancipatoria ilustrada tiene puntos débiles o puntos oscuros, ¿no? Por ejemplo, Marx se da cuenta de que todo este desarrollo científico y desarrollo industrial al final se va a poner al servicio de la productividad sin tener en absoluto en cuenta el problema de la explotación de la clase obrera, ¿no? Nietzsche se va a dar cuenta que la racionalidad, incluso el concepto de verdad que tanto ha obsesionado a los filósofos, va a estar profundamente contaminada por relaciones de poder, ¿no? Y por los intereses del poder de que determinadas cosas sean la verdad. Y Freud, ¿no? Cuando se dé cuenta de que esta idea de que el sujeto es racional y autotransparente es falsa, ¿no? Y algo muy inquietante que nos muestra Freud, que es que al final el sujeto está dominado por algo que él mismo desconoce, que es su inconsciente, ¿no? Por eso hablamos de la época contemporánea como una época ya de la sospecha y mucho más crítica. A partir de aquí me voy a meter con el primero de los filósofos de la época contemporánea, que vamos a ver que es Karl Marx, ¿vale? Para seguir la clase de hoy tenéis un esquema que he subido al Drive, que si queréis, pues ahora mismo podéis parar esta clase y buscarlo, y mientras yo voy dando la clase lo podéis ir mirando, que tiene todo resumido. Que primero os voy a hablar del contexto histórico, ¿vale? Marx nace en 1818, muere en 1883, por lo tanto prácticamente vive la mayor parte del siglo XIX y vamos a hablar del contexto histórico porque si hay un autor que es importante para el contexto histórico, tanto cómo le influye a él como él influye sobre el contexto, es este, ¿no? Es Marx. El siglo XIX arranca marcado por lo que fue la Revolución Francesa y lo que fue la revolución del Imperio Napoleónico. Esto ya había generado un cambio de paradigma. Desde la Revolución Francesa ya se está hablando de libertad, de igualdad, de fraternidad, de derechos para la ciudadanía, y aunque fracasa, pues esos derechos, la ciudadanía ya no se va a quedar cruzada de brazos, va a seguir exigiéndolos. Por tanto van a continuar con nuevas revoluciones que se van a producir a lo largo del siglo XIX. Las más famosas de ellas son la revolución del 20, la del 30 y la del 48, especialmente la del 48 porque Marx ya estará implicado en ella. Y más acontecimientos históricos fundamentales del siglo XIX, por ejemplo, tenemos
que es el final justamente del antiguo régimen, y como el antiguo régimen marcado porque era la sociedad estamental, lo que importa es pertenecer a la nobleza frente al pueblo llano, va a quedar como obsoleto, las monarquías absolutas van a ir cayendo poco a poco y va a generarse un nuevo sistema con un nuevo tipo de sociedad, ¿no? Que es la sociedad de clases. La burguesía, en un periodo muy corto de tiempo, a partir de la Revolución Francesa, que había reclamado sus derechos, se va a ir enriqueciendo, concentrando muchísimo capital y a partir de ahí alcanzando cada vez más poder. Mientras que lo que antes era el campesinado, ya sabéis que se va a ir moviendo también por el desarrollo industrial desde el campo a las ciudades, se va a ir concentrando la productividad en las ciudades y se va a crear lo que se llama ya no la sociedad estamental, sino esta polarización de clases entre burguesía y proletariado. O sea, lo que va a marcar la diferencia es el poder adquisitivo, ¿no? La burguesía que concentra y controla los medios de producción frente al proletariado que lo único que tiene es su fuerza de trabajo, ¿no? La mano de obra. Más acontecimientos importantes justamente es este avance científico que se va a centrar además en el desarrollo industrial. Ya sabéis que es la época pues, en la que se han avanzado mucho también los medios de transporte, en la productividad y la división de las tareas dentro de las fábricas, la aparición de máquinas que van a sustituir mano de obra, y a partir de ahí, bueno, todo ese desarrollo industrial va a generar un cambio también de mentalidad a la hora de entender la economía. Hay un pensador fundamental, que los que disteis clase conmigo el año pasado recordaréis, que era Adam Smith, que es el primero en decir que la riqueza de la nación no está en la tierra, como se creía, o en la acumulación de oro, sino justamente en el trabajo. Idea con la que, por otro lado, Marx va a estar totalmente de acuerdo, ¿no? El trabajo es lo que genera la diferencia y el mercado va a ser el motor verdaderamente de la economía. De hecho, Adam Smith es defensor de la división del trabajo porque sabe que cuanto más dividido esté el trabajo, mayor productividad habrá. Sistema capitalista, básicamente, es el nuevo modelo económico que se va a ir imponiendo a lo largo del siglo XIX. Luego, en cuanto a los cambios culturales, pasamos de la Ilustración como un movimiento muy ordenado al Romanticismo, como un movimiento artístico mucho más irracional, más sentimental, una vuelta a la naturaleza y a los instintos, que también va a estar, digamos, muy conectado con el pensamiento de Nietzsche, por ejemplo. Esta idea romántica del individuo es mucho más individualista como movimiento cultural. También va a influir en lo que van a ser los movimientos nacionalistas. Ya sabéis que en el siglo XIX se unifica Italia, se unifica Alemania y todo eso también va a estar muy marcado por lo que fue después del Congreso de Viena, la necesidad de los pueblos de sentir esta identificación con el pueblo, la raza, la tierra, la lengua y todas estas cosas. Dentro de la filosofía va a predominar una corriente que se llama, especialmente en Alemania, que se llamaba el idealismo, que se inaugura con Kant, pero que va a tener como máximo representante a Hegel. Y Hegel es una figura fundamental, no es un autor en el que vayamos a profundizar, pero como va a influir en Marx, sí que os hablaré luego un poco de él. Y por último, los cambios que se van a producir a nivel social a partir de este cambio que estamos hablando, de el antiguo régimen a un nuevo sistema de clases, de un modelo productivo y económico al nuevo modelo capitalista, al desarrollo industrial. Bueno, todo esto va a llevar aparejado el problema de la explotación de la mano de obra y malestares que se van a concentrar mucho en la clase obrera y que van a dar lugar a lo que se llaman los movimientos sociales. No es Marx el que inaugura el socialismo, no es Marx el único que en esa época ya está en marcha, de hecho hay muchísimos movimientos sociales que le preceden. Lo que va a hacer Marx es ponerlos todos a parir para luego ser él un poco el que concentre la voz cantante de lo que va a ser el comunismo, pero es cierto que todo esto ya le está precediendo. Fundamentalmente los movimientos sociales que habían cobrado más fuerza anteriormente a Marx eran el anarquismo, que es inaugurado con Proudhon,
y que va a denunciar, por supuesto, la explotación, va a denunciar ya el abuso de la propiedad y va a acusar a la propiedad privada como el origen de todos los problemas. Sin embargo, el anarquismo se caracteriza por estar en contra del monopolio del poder por parte del Estado, ¿no? Con lo cual intentan que ese poder quede repartido por la ciudadanía en pequeñas comunas que estén federadas y digamos que parte de la ¿cómo decirlo?, la buena voluntad de la gente, la cooperación de los ciudadanos y en ese sentido tal vez para Marx es un poco ingenuo, ¿no?, como corriente. Después surge el socialismo utópico, que tiene varios referentes, Owen, Saint-Simon, pero que justamente como su nombre indica, aunque ya empiezan a tener ideas de socializar y de buscar alternativas a la explotación capitalista, todas las propuestas que tienen, hay uno que se imagina una isla ficticia en la que viviésemos de forma distinta, hay otro que en sus propias fábricas, porque era dueño de fábricas, pues crea como un sistema diferente, incluso con guarderías para generar más protección y derecho a sus trabajadores, pero son todavía teorías que están demasiado en el aire y que no están tan vinculadas con lo que está pasando en la sociedad. Y por último va a estar la corriente más importante, que es el socialismo científico. Esta es la que van a fundar Marx y Engels. ¿Por qué se llama socialismo científico? Porque ellos lo que van a hacer es, dentro de que la economía no es una ciencia exacta como lo puedan ser las matemáticas, la física, la química, sí que van a intentar hacer un trabajo de campo, es decir, que sea bajo recopilación de datos, observación de casos directa, una información lo más precisa posible y que se vaya a partir de ahí a desarrollar su teoría. Por eso, de hecho, Engels, los primeros años antes de conocer a Marx, una de las cosas que despertó la admiración de Marx es que se había ido él a trabajar a las fábricas inglesas para ver cómo estaban viviendo de primera mano los trabajadores allí, ¿no? Y escribió una obra, un reportaje muy amplio sobre las condiciones concretas y reales del proletariado en Inglaterra, ¿no? Y Marx, por ejemplo, se va a ir a documentar también con datos exactos, va a visitar todas las tardes el British Museum, se va a tomar la molestia de traducir libros que están en inglés cuando su idioma nativo era el alemán, para justamente recopilar esta información y tratar de construir una teoría que esté lo más fundamentada posible. Ya veremos que no le sale tan realista ni tan científico como ellos esperaban. Creo que estaréis de acuerdo conmigo cuando lleguemos a que las propuestas de Marx son un poco también al final utópicas, pero de momento, por lo menos en lo que es la crítica que van a hacer al capitalismo, digamos que es una crítica que no es especulativa, sino que se basa en esta observación. Vale, aquí tenéis ya el contexto histórico. Voy a ver cómo voy de tiempo. 12 minutos ya. Pues yo creo que para no saturaros os voy a meter hoy la biografía de Marx, además del contexto, y ya me empiezo la teoría el próximo día, ¿vale? En cuanto a la vida de Marx, como os decía, nace en 1818 en una ciudad que se llama Treveris, que estaba al este en ese momento de Prusia. Pensad que Alemania no se unifica hasta 50 años más tarde aproximadamente. Entonces pertenece a la Prusia Oriental, viene de una familia burguesa, que esto siempre es como el gran tema de curioso, ¿no?, de debate, que al final Marx, no, para poder llegar aquí a donde llegó, pues posiblemente solo le fue posible porque tuvo una educación privilegiada y venía de una familia pequeño burguesa, tampoco era millonario, pero venía de una familia acomodada que con mucho esfuerzo había logrado, el padre era abogado, pues había logrado una cierta relevancia social y económica. Marcado, digamos, por ese destino de familia burguesa, se va a Berlín a estudiar Derecho, pero el Derecho realmente no le interesa, se siente mucho más cercano o atraído por la filosofía, por la economía, por la historia, y van a ser los ámbitos que más va a abordar. Además, en esta época justamente había un movimiento intelectual dentro de la universidad que se llamaba la izquierda hegeliana. Cuando se explique a Hegel lo entenderéis, que también va a tener su influencia sobre el joven Marx, ¿no? Y le va a ir metiendo todas estas ideas. Justamente esto le va a llevar a tomar esta conciencia del problema de explotación que vive la clase obrera en esa época. Cuando vuelve a su ciudad, además estaba comprometido con una joven, esa sí que venía de una familia de la alta burguesía, ¿no? Se van a casar y bueno,
van a renunciar a toda esa vida burguesa que estaba prevista para ellos para intentar inaugurar ambos, ¿no? Porque la mujer estaba de acuerdo con Marx en todo, para intentar inaugurar justamente un movimiento social y político que cobrara fuerza. Cuando es joven, lo que hace Marx es trabajar como periodista, reportero social, como lo queréis llamar, y publica sus trabajos de denuncia en una revista que se llamaba La Gaceta Renana. Pero esa revista, que se estaba publicando en Prusia, en la Alemania, va a ser censurada por las autoridades, va a ser prohibida y Marx se queda sin trabajo. Ya un poco acorralado va a viajar a París, porque en París es como siempre, ¿no? O sea, Francia siempre lleva la avanzadilla, es donde se están gestando todos estos movimientos sociales, movimientos obreros más fuertes, para ver qué se está cocinando ahí en París. Va a viajar allí con su mujer, van a vivir ya en unas situaciones bastante miserables y va a producirse uno de los acontecimientos clave en la vida de Marx, que es el encuentro con Friedrich Engels. Engels, que también es de origen alemán, pero que tenía su padre las fábricas en Inglaterra. Va a ser también un burgués, además un burgués muy acaudalado, porque su padre era el dueño de varias fábricas de textiles en Inglaterra, con lo cual viene de una familia muy privilegiada. Está muy involucrado Engels en todo esto, y Marx, que tenía un carácter muy difícil, que prácticamente no está de acuerdo con ninguna de las personas con las que debate sobre cuáles tienen que ser las formas y medios para poner en marcha este movimiento social, de repente encuentra en Engels al compañero, ¿no? A la persona con la que se siente identificada, con la que sí ve cómo solucionar las cosas, y se produce un efecto de mutua admiración, como ese flechazo que tenemos antes en la historia de la filosofía entre Platón y Sócrates, ¿no? Bueno, pues aquí se reproduce de nuevo entre estos dos compañeros, Marx y Engels, que van a trabajar a partir del momento en que se conocen, ya son inseparables, van a trabajar codo con codo en todas las cosas, y casi todas las obras que tenemos, aunque Marx sea el autor importante, están firmadas por ambos, ¿vale? Incluida la obra de la EBAU, que es la ideología alemana, que es una obra que escribieron conjuntamente. Después de esto, en el año vuelve a Alemania, pero en el año 1848 se produce, les nombran, hay una película buenísima que os puedo recomendar que se llama El joven Marx, que termina justo en este momento, cuando publican Marx y Engels el manifiesto comunista, porque Marx va a ir criticando de forma, digamos, muy agresiva a todos, hasta que se hace con el poder de la Liga Comunista en Alemania, y es el responsable de redactar un manifiesto donde se expongan las coordenadas y los principios que estructuran el movimiento justamente comunista, ¿no? Que ya se está especulando sobre el comunismo, pero al final ellos no han todavía escrito esa especie de panfleto o de seña de identidad de su movimiento, ¿no? Y lo van a hacer entre Marx y Engels en nombre de toda la Liga Comunista en 1848 con el famoso Manifiesto Comunista, texto que a propósito es bastante entretenido. Si estuviera en clase lo hubiera traído y hubiéramos leído algunos párrafos, pero bueno, como sé que estáis con muchas cosas, pues simplemente si queréis os colgaré alguna parte, ¿vale? Para que lo podáis echar un vistazo. Pero en 1848, poco después de que ellos publican esto, se produce la Gran Revolución, la última de las tres grandes, como hablábamos, del 20, del 30 y del 48 en París, y Marx viaja a París, se traslada allí para justamente implicarse, pero la revolución fracasa, así que se exilia, él cree que temporalmente, a Londres, junto con Engels, su mujer también, y no va a ser temporalmente, ya se va a tener que radicar definitivamente en Londres, porque nunca va a poder volver ni a Francia ni a Alemania, ¿no? Por su condición ya de persona muy importante dentro del movimiento y por tanto perseguida por las autoridades. En 1864, ya viviendo en Londres, en unas condiciones de miseria que no os podéis ni imaginar, tuvieron, me parece que entre su mujer y Marx tuvieron 6 hijos, se les murieron más de la mitad simplemente porque no tenían acceso a medicamentos, vivían en una especie de sótano sin ventilación. Marx intentó trabajar hasta de obrero del ferrocarril, pero no le aceptaron porque cuando fue a la entrevista las ropas que llevaba decían que eran demasiado, ¿no? Como shabby, era demasiado
vagabundo para siquiera poder ofrecerle un trabajo, así que realmente vivió una situación de desesperación. Engels estaba en un lugar más privilegiado en que por supuesto rompió con toda su familia y no se ocupó de las fábricas del padre, pero aún así tenía una situación un poco más fácil y siempre que pudo ayudó a Marx, incluso escribiendo y redactando artículos para muchas revistas, porque Marx ya era un personaje de mucho renombre y las escribía, los artículos los escribía Engels y los firmaba Marx para que los cobrase justamente Marx, ¿no? Y con eso pudiera dar algo de comer a su familia. Esa es la situación que Marx va a tener en Londres, va a seguir publicando muchas obras, va a cobrar cada vez más relevancia y más reconocimiento por parte de todo el pueblo. En 1864, junto con otros, entre ellos Bakunin, van a fundar la primera Internacional de Trabajadores, la primera Asociación Internacional de Trabajadores, que sin embargo 12 años más tarde, en el 76, tendrá que ser cerrada porque justamente hay desavenencias entre los anarquistas o los comunistas, que son desavenencias que ya sabéis que van a ser de largo recorrido y cada vez más profundas, ¿no? Pero que hacen que el movimiento obrero pues en ese momento no pueda estar unificado porque cada uno tiene una visión muy diferente de cómo se tiene que llevar a cabo. Y poco más, hay un último acontecimiento muy importante. En 1871 se produce la famosa Comuna de París, un momento histórico que no creo que hayáis estudiado, no lo sé, que fue súper interesante. En el año 1871 el pueblo... Bueno, si habéis visto la película de Los Miserables, esta que es que cantan, está ambientada en este momento, ¿no? El pueblo se rebela y hacen unas barricadas y crean una especie de estado comunista provisional, expulsan a todas las autoridades de la realeza y a todo lo que digamos formaba parte del gobierno francés y hacen una especie de comuna, por eso se llama la Comuna de París, una comuna de socialistas que se quedan ahí parapetados, ¿no? Dura meses esa situación donde por supuesto se han ido todos los burgueses, han abandonado las fábricas se han colectivizado, una situación muy interesante, pero bueno, por supuesto luego van a llamar a todos los países, el gobierno francés va a pedir ayuda al resto de Europa y entre todos van a concentrar un ejército que entrará en París y arrasará, ¿no?, con esa comuna. El propio Marx, que era invocado como uno de los grandes representantes del movimiento, estuvo en contra de la Comuna de París, aunque luego fue el que hizo como el obituario, ¿cómo se dice cuando la gente ha muerto? Bueno, ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? Esa especie de discurso fúnebre. Aún así Marx no estaba de acuerdo porque decía que el movimiento obrero tenía que ser un movimiento internacional y para que triunfara el comunismo no podía ser en una única ciudad, tenía que ser el pueblo entero de todos los países justamente levantándose y que toda pequeña revuelta que fuera fácilmente sofocada al final decía él que no era más que derroche de energía revolucionaria. Y poco más. Vive Marx hasta el año 83, todo este tiempo en Londres, su situación económica en los últimos años de su vida mejora muchísimo, al final vive en una buena casita, muy cerca de Engels y ya en una situación más estable, pero en el año 83 ha vivido Marx varias desgracias personales, su mujer había muerto unos meses antes, una de sus hijas también, de cáncer, y finalmente Marx va a contagiarse de una gripe muy fuerte y va a morir en el año 83. Engels le sobrevive 12 años más y durante esos 12 años se ocupa Engels de recopilar, porque Marx era súper productivo, era un genio, no paraba de escribir, pero era muy prolijo, muy poco concreto, ¿no? Era un poco caótico. Y Engels lo que va a hacer es ordenar todos los escritos, los archivos de Marx hasta unificar lo que es la gran obra de Marx que se llama El Capital, que son varios tomos donde está la mayor parte de su teoría. La obra de la EBAU es la ideología alemana, es una partecita de la ideología alemana. Vais a ver que Marx parece que es fácil porque al final se va a salir de toda esta cosa del conocimiento, la metafísica, la epistemología, pero la redacción de sus obras no es precisamente accesible, ¿vale? Lo iremos viendo. Y nada, es un autor que va a tener la máxima repercusión histórica y social probablemente de todos los autores de filosofía que podamos ver, y hay un filósofo que es liberal, que se llama Isaiah Berlin, que tiene la mejor biografía de Marx, que yo me la leí hace unos años, que es maravillosa, y define a Marx, ¿no?, con una frase, ¿no? Dice que
Marx es un iracundo e indomable Moisés moderno, ¿no? El salvador de todos los oprimidos y olvidados, ¿no? Entonces, bueno, me queda esa idea. Iracundo e indomable, porque tenía muy mala leche, pero es el Moisés moderno, el que va a intentar rescatar al pueblo de su miseria. Veremos si estáis de acuerdo con ello y si lo consigue. Hasta luego, chicos.